usted, yo y todo cristiano, todo el que se llama cristiano, sea católico o no católico, creemos que son 27 libros del Nuevo Testamento y creemos contundentemente que esto es palabra de Dios. Yo quisiera que me diera el texto, la cita, a donde la Biblia dice que estos 27 libros son palabras de Dios, y espero su respuesta. Muy bien, gracias Ana por la pregunta. ¿Está lista Yadira? ¿Entendió la pregunta? A ver, sí, me la vuelve a repetir, por favor, más. Adelante, Ana. Ok, voy de nuevo. Mi pregunta era para usted. Todo el mundo cristiano, sea católico o no católico, de diferentes denominaciones, creemos que los 27 libros del Nuevo Testamento es palabra de Dios. Pero como solo es la escritura, según solo la escritura, quiero que me dé el texto a donde en la Biblia aparecen mencionados que estos 27 libros son palabra de Dios. ¿Ahora sí entendió la pregunta, Yadira? Sí, correcto. Adelante, tienes 2 minutos para contestar la pregunta. Desde ya. Micrófono. El tiempo está corriendo, Yadira. Yo la puedo contestar esa pregunta. Somos equipo, yo la puedo contestar. Tiene que responderla. Mantengamos el orden. Muy bien. Sabemos que las escrituras están hechas ¿para qué? Aquí lo vemos en Juan 20, el 30 al 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué nosotros creemos que los escritos por los apóstoles son palabra de Dios? Nosotros creemos porque hay un Antiguo Testamento, como ya también lo dijo mi hermano José. Primero se escribe la historia, hay un antes, que es el Antiguo Testamento, que es donde nos anuncia, es una prefigura de lo que vendría, que es el Salvador, el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se cumple esas profecías, se cumple eso escrito. Hay una armonía, una armonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo hace mención del Antiguo Testamento. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Si Él menciona el Antiguo Testamento, nosotros lo creemos también que esas escrituras son confiables y podemos poner toda nuestra confianza. Está en armonía. Todo lo que escribieron los apóstoles está totalmente en armonía, como les dije, en armonía con el Nuevo Testamento, que son las profecías. Se cumplen en el Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, Yadira. Vamos a los 2 minutos de respuesta. Cuando esté listo. Apágueme el micrófono, por favor, Yadira. Gracias. ¿Lista, Ana? Ok, la pregunta no fue si las escrituras del Antiguo Testamento presentaban a Cristo como Cristo. La pregunta fue que si cómo sabíamos que los 27 libros que están en el canon del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Pero como vemos, no aquí se destroza por completo la sola escritura, porque la sola escritura, como decían ellos, no tiene validez, porque la sola escritura la dio como palabra de Dios, la Biblia, tal como la conocemos hoy, la Iglesia Católica, que la traía de la tradición de los apóstoles. ¿Y cuántos años pasaron para que la Biblia llegara intacta, tal como la conocemos hoy? Claro que no la dejaron ahí, claro que ellos no dejaron Biblia, como Cristo tampoco. ¿Quién mantuvo? ¿Quién fue el depósito de la fe? ¿Quién guardó todas las palabras de Cristo? ¿Quién formó el canon bíblico? Fue la Iglesia Católica. Y aunque ellos digan que la sola escritura se puede mantener por sí sola,
Esta tarde estamos viendo que esto no es así, porque si fuera así, la misma Biblia hablara en un versículo y capítulo diciendo que estos 27 libros que aparecen en el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Pero ¿por qué creemos que es palabra de Dios? Porque la iglesia a través de un papa así lo decretó. Y entonces ahí entra la tradición. Ellos están creyendo en algo que la iglesia dio por dogma y estaban hablando de los dogmas. Y este es un dogma que la iglesia católica le entrega. Este es un dogma de fe. La iglesia católica dijo que eso era palabra de Dios y así lo creen ellos y así lo creemos nosotros. Entonces aquí se destroza la sola escritura porque Cristo no dio Biblias. Cristo no dio Biblia, Cristo dejó una iglesia y en ella dejó el depósito de la fe. Así es de que esta es mi refutación a la respuesta de ella. Muchas gracias. Tiempo. Ustedes creen en la Trinidad, ¿verdad? Creen en la Trinidad. ¿Dónde está escrito la Trinidad? No está escrito. Entonces, ¿por qué me pide un texto donde diga sola escritura? No está sola escritura, está el concepto, de la misma manera que no está la palabra Trinidad, pero está el concepto. Entonces, como que hay una doble moral aquí, ¿no? En creer en la sola, en no creer en la sola escritura, porque no dice sola escritura, porque no hay un texto bíblico que diga literalmente sola escritura, aunque sí está el concepto, pero sí cree en la Trinidad, que no está escrita en la Biblia, pero sí está el concepto. No creen que es una doble moral, que es una falta ahí de honestidad en pedir un versículo donde diga la sola escritura cuando el concepto está, pero no la quiere creer. Trinidad no está escrito, pero sí está el concepto y esa sí la cree. Pero bueno, entonces vamos a iniciar por ahí. También nos habló sobre la tradición. Las tradiciones, nosotros no estamos en contra de las tradiciones, estamos en contra de esas tradiciones que se crean, se dogmatizan y que van en contra de la palabra de Dios. Para muestra basta un botón. En estos días se va a celebrar, Halloween o el Día de los Muertos, cuando lo dicen que es que son tradiciones. Y esas tradiciones nosotros las podemos tener. Hoy precisamente también están festejando San Judas Tadeo, lo hacen por tradición. Pero ¿qué nos dicen las escrituras? ¿Van en armonía o van, las escrituras lo avalan? Claro que no, porque lo ponen a San Judas Tadeo como el abogado de las cosas difíciles. ¿Qué es eso? Si tenemos al Dios Todopoderoso, que Él puede a hacer lo que Él quiera hacer, Él es el gran yo soy, y nos pone el único intercesor y el único que intermedia entre Dios y los hombres. ¿Es Judas Tadeo por tradición? Claro que no, es el Señor Jesucristo. Entonces ahí esta tradición está contradiciendo las escrituras y esas tradiciones es cero tolerancia, totalmente rechazado. Pero si una tradición va de acuerdo a las escrituras, no va en contra de las escrituras, nosotros no vamos a estar en contra de eso. Ahora, en el Día de los Santos también, ustedes celebran, bueno, no sé si en todos lados, pero aquí en México se celebra el Día de los Muertos, que es por tradición, cuando las escrituras totalmente prohíbe que se consulte a los muertos o que se le dé culto a los muertos. También, de esto vamos a seguir con lo de la tradición. ¿Por qué nosotros no creemos en las tradiciones orales, como ya lo dijo también mi hermano José? Porque tienen a errar. El hombre es hallado mentiroso, lo dicen las escrituras, y la palabra de Dios no tiene error, es fidedigna. El hombre dice que sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Así que puede modificar, puede cambiar estas tradiciones y pasar. Es como la tradición oral, es como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Aquí digo una cosa, el otro lo pasa diferente, el otro diferente, otro diferente. Entonces somos seguros que la tradición que están recibiendo es fidedigna. Gracias. Muy bien, gracias Yadira. Terminamos con la refutación de Yadira, 5 minutos de refutación.
Ahora vamos a la refutación de José Garro. Cuando esté listo, José, le pongo sus 5 minutos. ¿Usted me dice cuándo? Cuando comience a hablar, le pongo su tiempo. Adelante. Ok, Yadira entregó el debate. Dice, es que nosotros creemos en la Trinidad y ustedes creen en la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está escrito. Yadira, le informo que los que defienden la sola escritura son ustedes. Nosotros somos tradición y Biblia. Yo sí puedo apoyarme en la tradición para defender la Trinidad. De hecho, fue la tradición de la iglesia la que se basó la iglesia para responderle a Arrio, porque Arrio, basado en solo la escritura, estaba promoviendo su herejía, negando la divinidad de Cristo. Gracias por darnos la razón. Usted acaba de decir que no se opone a las tradiciones. Qué bueno, porque gracias a las tradiciones de la iglesia que usted carga sus 27 libros del Nuevo Testamento. Porque usted no me puede dar el texto donde diga son 27 libros, o por ejemplo el texto donde diga Mateo lo escribió Mateo. ¿Verdad? Exacto, el ejemplo de la Trinidad me favorece, porque nosotros somos Biblia y tradición, tenemos 2000 años de historia. Gracias, gracias por ayudarme, gracias. Yo sí puedo apelar a la tradición, pero usted para defender la Trinidad no puede porque usted es solo escritura. Ese ejemplo nos favorece, gracias. Usted acaba de dar un ejemplo a nuestro favor, y sí te escuché muy bien, escuché todos los textos que usted dio y que dio José Rodríguez, y ninguno dice solo escritura. Hablan de la importancia de la escritura, perfecto, pero ninguno dice solo la escritura. En cambio, los textos claros y contundentes que nosotros le apoyamos, le pusimos donde habla de las tradiciones de la iglesia y que el mensaje se transmitió por viva voz y que ustedes conservan las tradiciones, esos ni los tocaron. Entonces, lo que nosotros sostenemos, sí lo dice la Biblia y se lo demostramos. Lo que ustedes sostienen, sigo esperando el capítulo y versículo donde diga, ustedes deben creer solo lo que está escrito. Citar un montón de textos que hablan de la escritura, perfecto, pero eso de sola escritura se lo están añadiendo ustedes. Y ustedes mismos citaron pasajes de la Biblia donde dice, no añadan, no quita. Ustedes están añadiendo la palabra sola, sola que nació en 1520. Usted dice, es que Jesús menciona a Moisés, a este y a otro. Claro, él es Dios, él los conoce de la eternidad. Como dijo Ana, Cristo es Dios. Y las escrituras están sometidas a él, no él a las escrituras. Si no recuerdas en Mateo 12, por ejemplo, cuando los fariseos le reclaman no respetar el sábado. Si fuera como ustedes dicen, Jesús no hubiera respetado el sábado como ellos decían. Jesús es Dios, ¿verdad? Usted dice única fuente. Segunda de Tesalonicenses 2:15 te refuta. Ahí habla de tradiciones y carta. Es que lo que nosotros decimos, sí lo dice la Biblia. Lo que ustedes dicen no lo dice. Ustedes están infiriendo, ustedes están agregando, ustedes están haciendo una conclusión errada que no nos respalda la historia. Es muy fácil decir, maldito el hombre que confía en el hombre. A ver, si fueran tan literales, entonces no confiamos en nuestra mamá, en nuestro papá, no confiamos en los seres. ¿Por qué tendríamos que confiar en ustedes, en lo que ustedes están diciendo? Entonces, todo hombre es mentiroso. Entonces, ¿por qué tenemos que creerles a ustedes? O sea, sacan de pasaje contextos para defender lo indefendible, mientras no nos pueden dar la cita que les estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, todos los textos que usted me dio y los que dio José, perfecto. Jesús cumplió las escrituras, perfecto, pero ninguno dice solo la escritura. Además, dicen, los escribas cuidaban su testimonio. Jesús le recriminaba a los fariseos y escribas hipócritas. ¿Qué testimonio cuidaban? ¿Verdad? Entonces, los que están añadiendo cosas de ustedes a la Biblia son ustedes. Ustedes son los que están agregando. Por ejemplo, lo de Juan 20:31, que citó José. Estas cosas se han escrito para que tengáis vida en su nombre. Ajá, ahí no dice sola. Ahora, yo les pregunto, ¿es todos esos textos bíblicos que ustedes leyeron, sobre todo los del Nuevo Testamento, cómo saben ustedes que es palabra de Dios? Ah, yo estoy leyendo aquí. ¿Quién les dijo que es palabra de Dios? ¿Cómo lo saben? Ah, que el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? ¿Cómo saben ustedes que esos 27 libros del Nuevo Testamento que usted está leyendo son palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted que Juan lo escribió? Juan, lo sabemos gracias a la tradición de los